Vamos a iniciar entonces con la sesión de lectura del día de hoy. Vamos a continuar con el abordaje de esta obra que hemos venido abordando ya desde hace, bueno, llevamos apenas una sesión. Disolver el ego del doctor David R. Hawkins. Para los que se conectan por primera vez, bueno, esto es un espacio para los amantes de la lectura, de la literatura, del autoconocimiento, o la literatura para el autoconocimiento. Antes de proceder a continuar con la lectura de esta obra, Disolver el ego, yo quiero compartirles un cuento que, para serles sincero, el día de hoy me conmovió hasta el punto de las lágrimas y quiero compartírselos con ustedes. Este cuento fue escrito por un gran maestro espiritual y bueno, se los quiero compartir, ¿vale? Denme un momento, por favor. Es un cuento. Dice, a los pies del abuelo. Se recostó en el viejo sillón, como tantas otras veces solía hacerlo. Sus ojos se cerraron por un momento. El viento hacía girar su blanca y enmarañada cabellera, dando a su aspecto aquel tono infantil inconfundible. Su rostro pálido y demacrado, arrugado y áspero, contrastaban grandemente con la mirada inocente y jovial de niño bueno. Cada vez que el sueño trataba de vencerle, se le observaba hacer una brusca flexión de cuello, poniendo en contacto, me despeiné, poniendo en contacto el pecho y el mentón, para luego levantar la cabeza otra vez. Esto sucedía cientos de veces en una tarde. Todas las tardes el abuelo libraba la misma lucha con el sueño, pero siempre era vencido, quedando completamente relajado, como sin vida por varias horas, con la boca abierta, la respiración profunda. A veces dejaba escapar algunos ronquidos largos y quejumbrosos que resonaban en el espacio silencioso. Su espectáculo era tan característico como el pasar del viento o el canto de los pájaros que se agrupaban en torno de los árboles. Día tras día, luego del almuerzo, el abuelo caminaba al amplio jardín a sentarse en su cómodo y desteñido sillón. Desde allí saludaba a vecinos del lugar que pasaban en una u otra dirección. Luego, con voz y expresión infantil, hablaba con el viento, con las aves y con las flores. Les contaba sus cosas y hasta parecía que reían y cantaban juntos por mucho rato. Luego a la misma lucha con el sueño hasta caer vencido. Al silbido del cartero, levantaba rápidamente la cabeza, miraba al frente, elevando al mismo tiempo su mano derecha hasta la mitad, saludando mecánicamente. Luego volvía a su estado de ensoñación. Con sus manos temblorosas quitaba de vez en cuando algún mosquito que se adhería a su piel apergaminada hasta quedar profundamente dormido. Entonces no sentía ni escuchaba nada.
Después bostezaba varias veces, estiraba su cuerpo con energía, escupía sobre el suelo y con paso cansado se alejaba hasta la casa. Siempre con exactitud cuando el sol comenzaba a ponerse, sin fallar, como si un exacto reloj interior funcionara en él. Mi madre siempre nos turnaba para vigilar al abuelo mientras dormía. Presentía que en uno de esos sueños profundos el abuelo quedaría sin volver a despertar jamás. Durante muchos años fue monótono tener que vigilar al abuelo. Por eso a toda la familia le alarmó el hecho de que el abuelo dejara de dormir en las tardes. Se sentaba entonces en el viejo sillón con la mirada fija en el espacio lejano, inexpresivo como ausente. Así transcurrían las horas. Ya no cabeceaba ni saludaba a nadie. Apenas dejaba mover los párpados, que fijos como una máscara daban el aspecto sombrío de la depresión. Ya no sonreía a las flores, ni hablaba con las aves, ni cantaba con el viento. Permanecía en silencio, como si no existieran ya en él motivos para vivir. Siempre lo observaba a distancia, pero ese día me fui acercando lentamente. Con timidez puse mi pequeña mano derecha sobre la izquierda suya. Le apreté fuertemente. Observé que sus ojos se nublaron un poco, mas no me miró. Apretando, aparentando insensibilidad, continuó mirando el espacio lejano. Entonces tomé sus dos manos con fuerza y las junté a las mías. Tembloroso yo y tembloroso él, miró mis ojos por un momento. Luego su vista se detuvo en nuestras manos. ¿Qué te sucede, abuelo? Pregunté en voz baja, que se resistía a salir de mis adentros. Mas no me contestó. Soltó mis manos de las suyas, juntó sus manos una al lado de la otra, las observó por palma y dorso detenidamente. Tomó luego mis manos observándolas minuciosamente. Aquellas arrugadas, callosas e inestables manos parecían contrastar con las mías, muy infantiles, suaves y tiernas. Hijo mío, me dijo en forma pausada, como haciendo un esfuerzo extraordinario por hablar. Ya no puedo hablar con el viento, ni con las aves, ni con las rosas. Mi vida está marchita y ya no tengo sonrisas ni palabras bonitas que ofrecerles. Yo no puedo entenderlos y ellos no pueden escucharme. Sus manos continuaban apretando las mías en forma calurosa, como queriéndome transmitir toda la emoción que sentía. Aún eres muy niño, pero trabaja fuerte para que tus manos, cuando llegues a la vejez extrema, hayan brindado algo a la madre naturaleza. Trabaja arduo y con honradez para que tus manos nunca se encuentren vacías como las mías ahora. Sé un verdadero hombre, repleto de inegoísmo y sinceridad, para que nunca tengas que arrepentirte por hechos pasados, ni tu conciencia sea tu verdugo y te reproche día a día tus malos actos del pasado.
No permitas que el juez de tu conciencia te robe la paz durante la vejez por cosas que hiciste mal, heridas que causaste a otras personas o cosas que pudiste hacer o decir y nunca lo hiciste. Aprende a sonreír y a bendecir mientras te maldicen y mientras te alaban, para que así seas luz en el sendero de los demás. Da una mano a quienes te perjudican día a día y así vive libre de rencores. Lucha por la verdad y vive en la verdad, sin importarte las asperezas por las cuales tengas que pasar para llegar a ella. Que el libre y el esclavo sean para ti signifiquen lo mismo, haciendo de ellos una sola expresión. Que no haya en tu vejez recuerdos negativos y angustiosos, que no acudan a tu mente remordimientos ni vanos rencores, que en tu vejez tus manos estén repletas de recuerdos gratos, de satisfacciones exquisitas y de seguridad inquebrantable, por haber vivido una vida positiva en todo sentido. Que nunca te arrepientas de la forma en que administraste tu propia vida, ni de las decisiones que tomaste. Que nadie pueda señalarte por tus errores. Lleva una vida sana. Sé fuerte y nunca traiciones a aquellos a quienes debes lealtad y fidelidad. Pero sobre todo, nunca traiciones tus propias convicciones, tu fe ni tus principios morales. Aprovecha cada instante de tu vida haciendo algo útil y trata de llenar tu vida de Dios y alcanzar los más altos niveles de conciencia espiritual que puedas, para que te conviertas en una fuente de amor. Nunca des motivos a merecer una vejez triste, sola y desconsolada, donde la conciencia te robe la paz, censurándote a cada momento por las muchas obras que pudiste dar a la humanidad y que no cumpliste por vanidad, orgullo y ociosidad. Siempre sé libre, pero que tu llamada libertad no empeñe tu pasado o tu futuro, puesto que entonces no es libertad. Aprende a ser justo, honesto y fiel a tus principios religiosos, morales y humanos. Así siempre podrás hablar al viento y a las flores y a las aves, y ellas te escucharán como me escuchaban a mí. Pero ahora ya no tengo valor para hablarles. Ahora es mejor callar. Pero abuelo, dije entre sollozos, escucha, el aire te está hablando, está hablándote. Y las flores te sonríen. Mira, mira, abuelo, cómo las aves te cantan, ¿no los ves? Es para ti, ellos esperan tu respuesta, ellos te aman. Contéstales, abuelo, contéstales. Sus manos se acercaron a mi rostro para secar mis lágrimas. Ellos lo hacen por compasión, no porque lo merezca. No existe la pureza e inocencia en mí para acercarme a ellos y comprender su lenguaje amoroso.
expresó con lentitud el abuelo. No dejes que se ponga triste el viento. Contéstale, abuelo. Salí corriendo hacia la casa. No podía contener la emoción acumulada en mi interior. Apenas tenía 8 años y había tantas cosas que no podía comprender. Prométeme, prométeme que siempre serás amigo del viento, de las aves y las flores, me gritó, pero yo continué corriendo hacia la casa sin contestar nada. Esa fue la última vez que observé físicamente al abuelo, aunque le veía en todas partes cuando hablaba al viento, a las flores, a las aves. Y en ese canto armonioso, en esa paz universal, parecía sentir la satisfacción del abuelo desde quién sabe dónde. Bueno, una interesante historia. Espero les haya gustado tanto como me gustó a mí cuando lo leí. Muy importante, es un cuento que señala o habla acerca de la pureza mental. Y más que una historia bonita, está, alude pues a ese logro del desarrollo de la conciencia, que es poder tener una mente sin juicios, ¿sí? Una mente donde, pues, en mucha quietud, una mente con mucha quietud. Cuando eso se logra, una mente así se logra, se alcanza, se despiertan facultades y se puede entrar en contacto con los espíritus de la naturaleza, con los elementales. Pero cuando no hay pureza, no hay inocencia, es un cuento hermoso porque es un niño y es una anciana, la conversación entre los dos polos, ¿no? De la experiencia humana en términos cronológicos, ¿no? Entonces, el niño, pues los niños, por eso los niños tienen como esta facilidad para ver, pues, cosas que nosotros no vemos, ¿no? Porque ya hemos adquirido ciertos hábitos psicológicos que nos impiden entrar en contacto con, y ahí lo menciona de manera preciosa, con el lenguaje amoroso de la naturaleza, el lenguaje amoroso de la naturaleza. Entonces, esa invitación del abuelo a ese niño podemos tomarnos la personal, ¿no? Tomarnos personal esa invitación, ¿vale? Todas esas recomendaciones, cultivarlas, todos esos consejos para cultivar la calidad humana. Esto es muy importante porque muchas veces hablamos de desarrollo espiritual, de las energías, de lo místico y todo eso, pero nos olvidamos de algo muy importante y es cultivar la calidad humana, ¿no? Cultivar la calidad humana. Miren, por ejemplo, lo que dice en una parte del texto. Dice, da una mano a quienes te perjudican día a día. A quienes te perjudican día a día. Y así vive libre de rencores. ¿Mm? Por acá dice también, aprende a sonreír y a bendecir mientras te maldicen y mientras te alaban, para que así seas luz en el sendero de los demás. Y dice, que el libre y el esclavo para ti signifiquen lo mismo, haciendo de ellos una sola expresión. Bellísimo, ¿no? Entonces, bueno, el desarrollo espiritual
El desarrollo espiritual implica una confrontación constante con el ego. Entonces, precisamente vamos a continuar hablando del ego ya con la lectura del doctor, con estos extractos. Entonces, aquí dice lo siguiente, del libro La disolución del ego. Al ego se le podría llamar el núcleo de procesamiento y planificación central. El enfoque integrador, ejecutivo, estratégico y táctico que orquesta, gestiona, clasifica, almacena y recupera. Tengo una trivia. Recordemos que en esta parte del texto de este libro que estamos estudiando es como fragmentos, son fragmentos de distintas obras del doctor David Hawkins acerca del ego. Esta función del ego, porque aquí el doctor está hablando de las funciones del ego, ¿no? Es el enfoque integrador, ejecutivo, estratégico y táctico que orquesta, gestiona, clasifica, almacena y recupera. Son funciones muy interesantes, ¿no? Y realmente necesarias, necesarias. Entonces, ¿en qué punto esto empieza a salirse de control? ¿En qué punto esto empieza a salirse de control? Sigamos. A medida que nos acercamos al descubrimiento de la fuente de la tenacidad del ego, realizamos el asombro y crítico descubrimiento de que estamos enamorados de nuestro yo. Enamorados de nuestro yo. Miren qué interesante la palabra tenacidad, ¿no? Tenazas. Estamos aprensados, ¿vale? Por esa identidad, porque estamos realmente enamorados, como cuando uno se obsesiona con una persona del sexo opuesto, bueno, con una otra persona, ¿no? En términos sentimentales, ¿vale? O pasionales, uno realmente está apasionado por su identidad egoica, ¿vale? Siguiente, el ego. Recuerden que pueden dejar sus comentarios, solicitar y que se desactive el micrófono para hacer sus comentarios. El ego ama secretamente la posición de víctima y se aferra a ella, extrayendo un placer distorsionado y una sombría justificación del dolor y el sufrimiento. Y es sombría porque es secreta. Es sombría porque es incluso secreta para nosotros mismos. E incluso cuando descubrimos secretamente que experimentamos ese placer, extraemos ese placer de ese papel de víctima, nos cuesta entablar un proceso de confrontación y lo evitamos, lo evitamos. Regálenme un momento, por favor. Bueno, continuamos aquí. Dice, uno de los mecanismos que el ego usa para protegerse es repudiar los datos dolorosos y proyectarlos sobre el mundo y sobre los demás. Ayer lo hablábamos en la clase, ¿no? Esa aversión a meter el dedo en la llaga, ¿no? Entendiendo que no solamente tenemos que meter el dedo, sino que tenemos que entrar completamente en la llaga, en la herida y salir al otro lado en el proceso de sanación. Pero, eh, precisamente, uno de los mecanismos del ego para protegerse es repudiar esos datos dolorosos y proyectarlos. Siguiente, el ego es extremadamente tenaz, nuevamente la palabra tenacidad, tenaz. Y a menudo parece requerir condiciones extremas antes de soltar un posicionamiento. Estas condiciones extremas es, bueno, cuando nos encontramos realmente aturdidos por una crisis existencial. A veces necesita la experiencia colectiva de millones de personas a lo largo de
Uy, miren esto tan interesante. Esto sí los va a dejar boquiabiertos. A veces necesita la experiencia colectiva de millones de personas a lo largo de siglos para aprender incluso lo que parece ser una verdad simple y obvia. A saber que la paz es mejor que la guerra o que el amor es mejor que el odio. Bueno, aquí el doctor David Hawkins nos habla, bueno, del proceso de reencarnación que se experimenta en la realidad samsárica, ¿no? Entonces, todo el tiempo estamos renaciendo una y otra vez, aprendiendo la misma lección, la misma lección. Por eso habla de una condición, por eso habla de una experiencia colectiva, o sea, la interacción con eh, muchas almas, ¿no? Muchas vidas, viviendo la misma experiencia hasta entender por fin una verdad que parece muy simple. Denme un momento, por favor. Quiero leer sus comentarios, por favor, en el chat. Sigamos leyendo estas ideas sobre el ego. Aunque el nivel crítico de integridad es el umbral mismo del progreso espiritual, está hablando acá de un nivel de conciencia, debido a la estructura del ego puede resultar difícil de alcanzar. La fuerza del ego es tal que solo puede ser dominada por el poder espiritual. Cuando habla de nivel crítico de integridad, habla de la integración de la mente o la integración de la personalidad o la integración de gran parte del contenido subconsciente o el desarrollo de cierta actitud mental que permita la integración de ese contenido subconsciente, que se deriva precisamente, o sea, es una actitud integradora. Puede que el trabajo o el resultado de integración todavía no sea un hecho, pero ya se ha alcanzado una actitud mental integradora. Por eso habla de un nivel crítico de integridad, porque se tiene el suficiente nivel de discernimiento para poder integrar toda esa información, para poder llevar a cabo un proceso de alta responsabilidad frente al trabajo del desarrollo espiritual. ¿Vale? Y habla de la fuerza del ego. La fuerza del ego es tal que solo puede ser dominado por el poder espiritual. ¿Cómo puede ser dominado por el poder espiritual? A través de sadhanas, ¿ok? De prácticas intensivas bajo un guía y un orientador que permita el despertar de esas fuerzas, de la fuerza espiritual propia, interna, que permita, pues, esos procesos dolorosos, ¿no? Ese atravesar la llaga, ese tránsito de atravesar la llaga, pero debe darse a través por medio de un orientador. Por eso habla del poder espiritual, ¿vale? No es un tema que se recomiende hacerse solo, ni se puede hacer solo, realmente se necesita una guía. El ego tiene modos habituales de determinar la percepción. Primero tienen que ser identificados antes de poder ser desmontados, o sea, los distintos tipos de ego que podamos nosotros tener. Uno tiene que renunciar a la culpa por tener un ego. Renunciar a la culpa por tener un ego. Lo más importante no es la naturaleza del ego. ¿Ok? Y miremos arriba, recordemos.
¿Cuál es la naturaleza del ego? Al ego se le podría llamar el núcleo de procesamiento y planificación central. Entonces, el enfoque integrador, ejecutivo, estratégico y táctico que orquesta, gestiona, clasifica, almacena y recupera. Entonces aquí nos dice, lo más importante no es la naturaleza del ego. O sea, lo más importante en aras del desarrollo espiritual, sino el problema de la identificación con él como yo o yo mismo. Esto es bastante loco, esto es bastante loco porque en realidad, o sea, realmente tengámonos acá, pensemos en toda nuestra historia personal, por ejemplo, todo lo que vivimos hoy, con quien hablamos, con quien conversamos, y sobre todo vayamos a esos sucesos donde nos sentimos de una manera particular, ¿no? En el día. Por esto, por recordar esta situación en la que estoy, esta preocupación, esta tensión emocional, ¿sí? Este estrés psicológico, pensamos en todo eso, ¿sí? Toda esa es la identificación egoica y ese es el problema. Ese es el problema. Ese es el problema. Ese es el ego. El ego está ahí, ¿sí? Es un núcleo de procesamiento, como menciona acá el doctor. Es un núcleo de procesamiento y planificación central, ¿sí? Pero estamos muy implicados con eso y para nosotros es realmente muy extraño pensar en que no somos eso. O no sé qué piensan ustedes. Piensen en cualquier drama que hayamos vivido o experimentado el día de hoy. No sé qué piensan ustedes. Es como raro, ¿no? Ya, como así. Yo no soy ese que estaba preocupado. O sea, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo así? Entonces, ¿qué soy? ¿Mm? Entonces aquí dice, el ego ha sido heredado como un ello y en realidad es un ello impersonal. Es un ello impersonal. El problema surge porque uno lo personaliza y se identifica con él. Ya, chicos, es muy extremo, porque ¿en qué momento pasó eso? ¿En qué momento nosotros personalizamos ese ello? ¿En qué momento? Este ello de la estructura del ego no es único ni individual y es relativamente similar con variaciones kármicas en cada cual. Lo que realmente varía de un individuo a otro es el grado en el que uno está esclavizado por sus programas. Por lo tanto, el grado de dominancia viene determinado por la medida en la que uno se identifica con él. No tiene poder intrínseco. Ojo a esto, no tiene poder intrínseco. Y el poder para rechazar los programas del ego aumenta exponencialmente a medida que uno progresa en el camino espiritual. A medida en que uno se desarrolla espiritualmente. Este es el verdadero significado del mapa de la conciencia. Lo que la mayoría de la gente cree que es verdad son, en realidad, opiniones. Aquí lo que está hablando este gran maestro espiritual es de la congruencia. De la congruencia. Por eso habla de que lo que la mayoría de la gente cree que es verdad son en realidad opiniones. Yo puedo creer muchas cosas, pero ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad de mi realización interna? ¿Mm? Por eso mucha gente cuando escribe este programa me dicen, bueno, ¿y las evaluaciones? Y yo les digo, la vida te va a evaluar, porque esto es un programa para el desarrollo de la conciencia. Yo te puedo poner ahí un examen, pero tú qué más vas a escribir acerca de todo esto de la ciencia espiritual. Me vas a dar tus opiniones. Opiniones. ¿Y quién soy yo para pedir opiniones acerca de eso, para evaluar tu nivel de desarrollo de conciencia? Entonces, en la vida constantemente nos está confrontando, nos está pasando al tablero, nos está pasando al tablero. Para, por ejemplo, entender esto, sería fascinante poder tirar de la cuerda y dar con el origen de esa identificación. El origen de esa identificación, el momento en el que nosotros personalizamos y nos identificamos con ese ello. Un ello que es impersonal, una actividad egoica que simplemente está ahí para permitirnos subsistir, pero no más.
Y lo que pasa es que esto nos deja en jaque, porque entonces, ¿quiénes somos? ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? Muy loco, ¿no? Muy interesante. Bueno, vamos a dar la clase hasta acá y la verdad es que no me gusta que las clases queden tan largas para que la gente que va a revisar las grabaciones pues no se sientan como con mucha tarea encima, ¿no? Al revisar las clases. Les invito a que sigan juiciosos con sus estudios, sean disciplinados con sus rutinas, muy importante. Rutina de lectura, rutina de meditación, rutina de entrar a la plataforma y ver las clases. ¿Listo? ¿Vale? Y bendición. Voy a ver si hay algún comentario por aquí para leerlo. Es como una especie de egregor. Sí, sí. Se generan ese tipo de entidades también. O se alimentan más bien ese tipo de entidades. La mente es capaz de muchas cosas. Tenemos que cuidar mucho, muchísimo. Hoy leía este libro maravilloso donde sacamos esa historia, algo precisamente, y es un hombre realmente libre cuando tiene el poder total sobre sus pensamientos, sus emociones y sus sentimientos. Esa es la libertad. Y de ahí se origina el poder y el dominio sobre otras facultades internas, sobre otros poderes, sobre otros instrumentos, sobre otros vehículos que están implícitos en esta estructura, en esta mágica estructura humana. Ahí somos libres, ahí somos libres. De resto, no. Pensamos que somos libres, pero no. Pensamos que pensamos. Pensamos que nuestra opinión es deliberada. Esto es muy interesante. Nosotros pensamos, es que mi opinión es deliberada. O sea, yo a voluntad generé esta opinión. Tengo esta creencia a voluntad. No es así. No es así. Bueno, bendiciones infinitas. De verdad, muchísimas gracias por conectarse. Es por ustedes que se hacen posible estos espacios. Es por su entrega a sus procesos y por su verdadero interés en todos estos estudios. Así que gracias por esta conexión. Infinitas bendiciones.